veía cosas. Entonces yo voy a tener cosas que se ven, cosas que se esconden, que se ven mayormente, cosas que se esconden y cosas que se reaparecen. Dentro de estos tipos de gametos o de personas que tienen este fenotipo, los que se ven mayormente serían aquellos que tienen alelo dominante. Por lo tanto, yo voy a tener B mayúscula. Aquello que se esconde es A con A. ¿Por qué, profesor? Voy a hacer un Google. ¿Hicimos la familia real acá? No, no. Para que Megan y Harry. ¿Sería? Hijos. ¿Dónde está la familia? Acá empieza el chisme. Acá. Ya se volvió la reina. Ya. ¿Cómo tiene sentido esto de acá? Vamos a ver. Yo por aquí tengo una familia que tiene fenotipos contrastantes. Eso es lo que decía Mente. Él trabajó con fenotipos contrastantes. Entonces, vamos a hablar de la cantidad de melanina. No estamos diciendo si eres marrón o si eres negro, ¿no? Nada de eso. Cantidad de melanina, porque así es como se determina el color de piel. Veamos con el matrimonio. Megan se casó con el chico, con la víctima, o al revés, ¿cierto? Y tuvieron el primer hijo, ¿no? Uno se llama Archie y el otro se llama, no sé, le pongo esto, porque no sé su nombre. Veamos, ¿cuánto de melanina tiene Megan? Bastante, aquí ya, Megan y Harry. ¿Quién tiene más? Harry más tiene Megan. Más tiene Megan, entonces acá le pongo 2 y este tiene poquito. Su hijo, viéndolo ahí, ¿a quién se parece más el color de cantidad de melanina? A su papá. Veamos la madre, está ahí la mamá. ¿Quién es la mamá? Aquí está, ¿no? La mamá. ¿Verdad? Ella es la madre. Aquí está la mamá. ¿Y el papá? ¿Lo conoce o no lo conoce el papá? ¿Saben el chisme? No. Uy, Dios mío. Es tanto. Después dice que no tiene identidad. Bueno, lo veo. En comparación con su mamá, Megan, ¿quién tiene más y menos porcentaje? ¿Quién tiene? ¿Igual? Yo no lo veo iguales, ¿ah? La mamá, ¿verdad? Entonces acá le voy a poner 3. Entonces, ¿cómo ha hecho para que Megan tenga menos color, menos melanina? El papá debe tener. Veamos por la familia de Harry. ¿Cómo son la mamá? Aquí estaba la Lady D y acá está el rey. El rey. ¿Cómo es la cantidad de melanina? Los dos tienen menos todavía, ¿no? Mucho menos. Entonces, ¿qué estamos viendo por el lado de Megan? ¿Se ve en Megan el color de papá? No. ¿Qué se ve? El de mamá. Entonces, el color de la cantidad de melanina se está viendo. Se ve. Y el de papá, acá se ve. Pero en su hija, ¿qué pasó? Se escondió. ¿De acuerdo? En la hija se escondió lo que era del papá. Pero ¿cómo compruebas que es el papá? Cuando viene con su hija. El Archie tiene de papá. Y tiene que venir la otra parte de mamá. Por lo tanto, se reaparece.
¿Qué es lo que reaparecía? Lo que era menos común o lo menos fuerte. ¿Quién tuvo más fuerza entre estos dos? La mamá. Por lo tanto, en la hija se escondió. Pero aquí, al tener ella de mamá y de papá, vino uno que era recontra fuerte, pero a nivel del color o de la ausencia de melanina, y yo tuve que la archives como el papá. Entonces aquí estamos comprobando qué cosa, que es su hijo. ¿Cómo estamos comprobando que es su hijo? Porque tiene descendencia. No hay otra manera de comprobar. No puedes pensarlo. Ay, le falta el lunar de su papá, pero quién sabe, le aparece pues acá atrás. No, tiene que haber este camino desde aquí. De igual manera para allá. Entonces, como acá tenemos, ¿cómo se llama esta? Lady Diana y el rey Har. Igualmente para su hermano, ¿no? Todos son del mismo tipo de cantidad de melanina. Por lo tanto, lo que siempre se está mirando, ¿qué cosa es? Alta cantidad de melanina. Sin embargo, como esta tenía su padre que era con ausencia o poca presencia de melanina, ella se ve menos pigmentada, pero ya en su hijo tenemos menos pigmentación. ¿Así pasará en todos los casos? No, porque tenemos distintas cantidades de genes. Este es algo sencillo. Preguntas hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? En la ley de Mendel tenemos que trabajar con los llamados cruces. Los cruces que eran, ¿se acuerdan? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Sí lo dijimos. Los cruces son reproducción sexual. Los cruces son reproducción sexual. Los cruces son reproducción sexual. Entonces, ¿cómo yo colocaba, cómo simbolizaba una reproducción sexual? Tenía que colocarle una X. Por lo tanto, ya me lo pongo así acá. ¿Cómo le colocaría? Yo colocaría, si yo lo traduzco, colocaría Mega, hizo lo que quiso, y se casó con Carlos. Como estamos comenzando a analizar con ellos, yo le digo que esto es la generación parental. La generación parental se abrevia con una P. ¿Cómo serán sus hijos acá? Sería qué cosa? Archie. Y el otro, que no sé. Le decimos F. F1. Entonces, este es generación. Listo. ¿Cómo yo iría para los abuelos? Entonces, si yo quiero analizar los abuelos, tengo que cambiar. ¿Qué serían los nietos? Nietos. Sería F2. De esta manera yo voy a ir haciendo mis cruces. Reproducción sexual, matrimonio. El señor Mendel utilizó 7 características. 7 características contrastantes. ¿Por qué? Porque yo podía ver sencillamente 2 colores, 2 texturas. ¿Qué más? 2 texturas, 2 posiciones que siempre se repetían o que se veían, se escondían. La primera ley, ley de la uniformidad. ¿Qué significa esto? Vamos a cruzar líneas puras. Las líneas puras son los homocigos.
Por lo tanto, vamos a tener que en su experimento, él no veía esta parte de aquí que vemos como fenotipos. Teníamos alto y bajo. El cruce, una X, y todos teníamos alto, 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 alto. Entonces, para realizar este tipo de cruce, ¿qué tenemos que utilizar? El cuadro de Punnett. Si yo quiero utilizar el cuadro de Punnett, yo tengo que saber qué es lo que tengo que colocar. Entonces, el cuadro de Punnett va a tener aquí los gametos. Va a tener aquí los gametos. Ya sea de mamá o ya sea de papá. Y en los recuadros inferiores, aquí, 1, 2, 3, 4, ese 1, 2, 3 y 4 es la descendencia 1. Por lo tanto, como siempre voy a tener 4, voy a hacer yo mis cálculos sobre la base 4. Listo. Si yo tengo líneas puras, entonces tengo AA que se cruzó con AA. La meiosis, ¿cuántos gametos me daban? Me daban AA por lo menos. Y este de acá. Meiosis. Vale. Entonces yo hago mi cuadro de Punnett, lo coloco aquí. Digamos que este es mami y este es papi. Aquí sí. Pongo aquí A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Hacemos reproducción sexual, por lo tanto, yo voy a ir, ¿qué cosa? Haciendo multiplicación o fecundación. ¿Cuál es el uso para este cuadro de Punnett? Es para realizar 1, 2, 3, 4 posibles embarazos. 4 posibles descendientes. Entonces, yo hago el cruce utilizando los gametos y mi descendencia son los posibles embarazos. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo será mi filial 1? Vamos a ver a nivel de descendientes. ¿Cómo será mi F1? Todos A sobre A. Heterocigotos. ¿Cuántos? 4 de 4. ¿Qué simboliza también esto? 100%. Cuando yo le veo las letritas, esto será genotipo. Como estoy contando de mis posibilidades de embarazo, yo le voy a decir que es una frecuencia. Frecuencia genotipo. Frecuencia fenotípica. Entonces, en la primera ley de Mendel, yo voy a tener en la filial 1 o la primera descendencia la frecuencia genotípica de 100%, 4 cuartos. ¿Qué es lo que yo observo? Si tengo un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula, ¿cómo será en el caso de estas plantas? Serán todas altas. ¿Cuántas? Sería el 100%. ¿Cuánto? 4 de 4. Entonces, ¿cómo se llamarán estas de aquí? Estamos viendo aquí el fenotipo. Como estamos viendo el fenotipo, voy a decirle frecuencia fenotípica. Frecuencia fenotípica. Por lo tanto, yo aquí, en la primera ley, obtuve, a partir de homocigotos líneas puras, frecuencia genotípica de 100% y frecuencia fenotípica de 100%. Esto me hace decir que para la primera ley se cumple que no depende del sexo, ¿qué cosa? Mi segregación del carácter tamaño de planta. Por lo tanto, a partir de dos rasgos que
que son puros o de líneas puras, homocigotos, dominantes y recesivos, yo obtengo una descendencia que es heterocigota y con el mismo fenotipo. Después, vamos con la segunda ley. ¿Qué es lo que hizo Mendel? Utilizó la descendencia 1 y de nuevo hizo su cruzamiento. Altas con altas, yo tengo este genotipo y me apareció, ¿qué cosa? Todas altas de nuevo, no, reapareció la baja. Entonces, apareció lo que se escondió. Aquí también vemos lo mismo. En la familia de Megan, en el nieto apareció de nuevo lo que le tenía el papá de la actriz. Por lo tanto, fíjense aquí, F1 con F1, que significa que yo he agarrado las posibilidades de aquí, A mayúscula, 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 A mayúscula, y lo he cruzado. He hecho un tipo de ¿qué? Como incesto. Qué feo suena, ¿no? Incesto. Suena feo, pero bueno, eso es más o menos lo que pasó. Lo mismo se hace con las ratitas cuando quieres hacer que sean de una misma raza, se hace cruce con la mamá. El hijito se cruza con la mamá de ¿no? Con los perritos. O entre hermanos, ¿no? Para preservar la raza. Pero eso es malo al final. Entonces, ¿cómo sería el cuadro de Pure? Aquí ya cambia, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Ya voy a cambiar, ya no es P. Ahora, ¿qué voy a cambiar? Esto ya cambió. Se cruza F1 con F1. Entonces serían de esta manera. La gametogénesis también es diferente. Vamos a tener diferentes gametos. ¿Cómo sería la F1? Ahí nos dice, sin embargo, para no perder la costumbre, aquí también hago dicha variación. Va a cambiar, todo depende de qué, de los caracteres que vamos a analizar. Entonces aquí es A minúscula, A mayúscula, A con A, vamos a hacer la multiplicación. Listo, ahora cambia todo. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a obtener, ¿qué cosa? El genotipo. Siempre ser ordenado porque después se pueden confundir. Genotipo. ¿Cuántos genotipos tenemos aquí en este cuadro de Pune? ¿Cuántos genotipos? 1, 2 y 3. Listo. Los coloco. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula. ¿Cuántos de cada uno yo tengo? Tengo 1, tengo 2 y tengo 1. Primer dato. Yo puedo obtener la proporción de descendientes por su genotipo. 1, 2. Siguiente dato. Como son 4 descendientes, un cuarto, un medio, un cuarto. ¿Cierto? Listo. ¿Ahí quedó genotipo? Claro que sí. Pero le puedo añadir uno más, que es el porcentaje. ¿Qué sería aquí? 25%, 50% y 25%. Vamos con el fenotipo. Fenotipo. ¿Cuántos fenotipos yo veo aquí común? 2. 2. Este de aquí es igual que este de aquí y este de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? A mayúscula, un espacio, y aquí así. Cuando yo voy colocando de esta manera, es que estoy priorizando el fenotipo. ¿Cuántos tienen por lo menos una letra mayúscula? 3. ¿Cuántos sí tienen A minúscula, minúscula? 1. Entonces yo tengo aquí mi proporción de 3 a 1. ¿Cómo sería entonces en frecuencia? Sería 1, 3,
4, 1 sobre 4. Y finalmente tendríamos acá 75% y 25%. ¿Qué tenemos que añadirle a esto? Altas, bajas o enanas. Tendríamos, esta es la proporción, esta es la frecuencia. Esta es la proporción y esta es la frecuencia. Uno, dos, tres, cuatro descendientes. Tendríamos que para la segunda ley vamos a obtener, ¿qué cosa? 3 tipos de genotipos. ¿Y qué más? Aparece el que era recesivo. Por lo tanto, a partir del cruce de híbridos, yo tengo de nuevo la aparición del fenotipo de los abuelitos. ¿Se cumple de nuevo lo que habíamos dicho acá, lo de Megan y Harry? Claro. La Megan no se veía nada, pero después cuando tuvo su hijo, se vio el de su padre, que es el recesivo. ¿Qué podemos tener aquí? Dice 6 cruces básicos. Nosotros cuando vamos a tratar de hacer nuestro trabajo en los problemas, vamos a ver cruces posibles. ¿Qué tipo de cruce sería aquí? Homocigoto dominante, homocigoto dominante. Hacemos nuestro cuadro de Punnett, ya no es necesario, porque todos los alelos son iguales. De la misma manera para el siguiente cruce. Acá aplicamos la primera ley. ¿Tiene el mismo fenotipo? Sí, pero tiene el diferente genotipo. Este con este, ¿qué me va a dar? Aplico mi cuadro de Punnett, un medio de AAA y un medio de A heterocigoto. ¿Cuál es el que va a dar 3 diferentes tipos de genotipo cuando cruzo híbridos? Entonces, fíjense bien aquí. Cuando yo cruzo un raza pura, ya sea para alelo dominante o alelo recesivo, con un heterocigoto, me van a aparecer 2 tipos de descendientes. Uno con el dominante y los demás dominante y recesivo. Entonces, ¿qué me va a ayudar ese tipo de cruce para averiguar? Si es que se dan cuenta, planta alta con planta alta, un medio de homocigoto, un medio de heterocigoto. Planta alta con planta baja, si me salen 2, que no debería ser, si yo pienso que es así como acá, ya no sería lo mismo. Vamos para la tercera ley. Para la tercera ley va a estar compuesta de 2 etapas. ¿Cuál es la diferencia con la primera y la segunda? En que estábamos hablando de un solo alelo, es decir, un solo carácter. Estamos viendo planta alta y planta baja. Ahora que vamos a ver 2 caracteres a la vez. Tenemos aquí el primer rasgo, color de semilla, y el segundo rasgo, color, forma de semilla. Les he colocado aquí con coloritos para que se vayan identificando, no se confundan. Dominante, recesivo. ¿Qué es lo que me importa? Liso, rugoso y recesivo. Por lo tanto, ¿qué letritas le vamos a poner? Tenemos que utilizar aquí, ¿qué cosa? Lo que dice acá. Alelo de A. ¿Cómo lo escribiría yo? Si es el dominante, no le escribe nada. Aquí sería A mayúscula, aquí sería A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces, voy a construir ¿qué cosa? Mis homocigotos dominantes, mis homocigotos recesivos, y comienzo desde la ley. Vamos a borrar. Puedo borrar, ¿no? Porque esto ya está. Puedo borrar. Listo.
tercera ley va a estar construida de dos pasos. Primero vamos a hacer la primera ley y de ahí vamos a hacer la segunda ley. La primera ley era el cruce de líneas puras y la segunda ley era el cruce de híbridos. Por lo tanto, si yo tengo líneas puras, tengo que colocar líneas puras para dos genes. Y voy a tener que construir fenotipos contrastantes, dominante y recesivo. Por lo tanto, voy a tener homocigoto dominante para las dos características, homocigoto recesivo para las dos características. Liso de amarillo, A mayúscula, mayúscula, B minúscula, B mayúscula, el recesivo, A minúscula, B minúscula, B. Rugoso y verde. Les he colocado aquí con los coloritos para que se ubiquen. Aquí de igual manera. Liso con azul, segundo carácter, color con la A mayúscula. Le hubiera puesto la letrita también, ¿no? Ya para el otro, para el siguiente ciclo, ¿ya? Listo. Si son homocigotos, si son cruces de líneas puras, ¿cómo van a salir todos? Con el carácter dominante. Y aparte que van a ser heterocigotos. Heterocigotos para los dos caracteres. Sería A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Listo, directo. Liso y amarillo se cumple la primera ley, ley de la uniformidad. Acá se le puso con las dos colores, ¿ves? A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Listo. La segunda parte es el cruce de híbridos. Entonces tendría que ser híbridos para los caracteres con el mismo fenotipo. ¿Cuál es el fenotipo? Amarillo liso, amarillo liso. ¿Cuál es su genotipo? Heterocigoto doble, dihíbrido. Entonces acá yo no voy a escribir el cuadro de Punnett. Pero ¿cómo vamos a hacer la meiosis? La profesora ya se enseñó a hacer la meiosis con la raíz del árbol todavía. Hay dos técnicas, ¿de acuerdo? Para hacer la meiosis, que serían hacer los gametos. Entonces yo tengo A mayúscula así. Esto es a partir de dos caracteres. Listo. Yo tengo aquí de esta manera, primera técnica. Esta A mayúscula se va a juntar con sus dos posibilidades. ¿Cuáles serían las posibles posibilidades? A mayúscula, B mayúscula, ¿y cuál es la otra? A mayúscula, B minúscula. ¿Cuál es la otra posibilidad? La A minúscula con B mayúscula y con la B minúscula. Entonces tengo A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B. Esta es una técnica, la primera técnica. La segunda técnica es la siguiente, que es la ley del árbol, que también se utiliza para cuando tienes de dos a más. ¿Cómo sería? Cogemos el gen A mayúscula, A minúscula. Y de ahí B mayúscula, B minúscula. B mayúscula, B minúscula. Que nos sale lo mismo. Nos sale lo mismo. Entonces ahí están las dos posibilidades de que ustedes pueden hacer para obtener sus gametos. Y después esos gametos, ¿a dónde lo van a poner? Al cuadro de Punnett. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, A B minúscula. Hago la multiplicación y voy juntando primero por orden alfabético las letras A y las letras B, como caiga. Entonces, lo principal es aquí primero, ¿qué cosa? Saber formar mis gametos. Primera metodología, segunda metodología, la que les acomode.
Aquí, voy a levantarme esto. ¿Cuántos hay? Si son 4 gametos diferentes, tenemos 16. Antes que era con la primera y segunda ley, 4. Entonces nosotros estamos variando las posibilidades. ¿Por qué? Porque los gametos ahora son diferentes por 4. Antes, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Que los gametos eran iguales. Los gametos eran iguales o eran diferentes solamente un medio, ¿se acuerdan? Un medio hicimos al inicio. Si era heterocigoto, había 2 posibilidades, pero ahora este heterocigoto tiene 4 posibilidades diferentes. Por lo tanto, yo tengo que colocar esos 4 en mi cuadro de Punnett. Ese cuadro de Punnett puede ser gigante, pero no más de 4 para el ejemplo, porque no van a estar ahí rayando, y se van a volver locos. Entonces, vamos a ver, estos son los datos reales, lo que hizo Mendel por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que obtuvimos? 4 posibles descendientes, la F2. Esta es la F2, ¿por qué? Porque esa es la segunda parte de la ley de Mendel, ¿se acuerdan? Primera y segunda ley. Punnett y obtuvimos esto. Amarillo liso, amarillo rugoso, amarillo liso, perdón, ¿quiénes se parecen a los primeros papás? Mejor dicho, los abuelos. Este de aquí, ¿no es cierto? Amarillo liso, verde rugoso. ¿Quiénes son nuevos? Que ni se parecen a los padres ni se parecen a los abuelos. ¿Quiénes son? Este se parece al padre, ¿viste? Este se parece al abuelo, ¿verdad? ¿Quiénes no se parecen a los padres o a los abuelos? Estos, bien. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es el motivo de la tercera ley de Mendel? El motivo de la tercera ley de Mendel es lo siguiente. Miremos. A mayúscula, B mayúscula. Entonces yo tengo acá el color amarillo y acá yo tengo liso. Ambos permanecen. Pero ¿qué pasa aquí? Tengo un alelo dominante y acá están los 2 alelos recesivos. Profesora, que la presencia de un alelo dominante no le ganaba al alelo recesivo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Se expresa el amarillo y se expresa el verde. ¿Por qué? Porque son 2 genes distintos. A ver, de repente la profesora está loca. Aquí. ¿Qué sería aquí? Liso, ¿verdad? Este sería liso y este tendría que ser verde. Profesora, ¿el alelo dominante no enmascaraba, no le escondía al recesivo? Sí. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que son 2 caracteres independientes. No se influyen entre sí. Por lo tanto, si acá llegó a mi descendiente 2 alelos de A minúscula, se expresa. Y acá llegó un alelo B mayúscula, se expresa. Y por último, ahí tenemos el de el recesivo. Por lo tanto, la tercera ley se llama distribución independiente. ¿Por qué? Porque los caracteres no se influyen entre sí. El liso se expresó tanto como el color. Entonces yo vuelvo aquí. El color se expresó por su parte y la forma se expresó por su otra parte. Pregunta, ¿la forma lisa o rugosa impidió que tuviera la presencia del amarillo o del verde? No. Por lo tanto, cuando ya tenemos esos caracteres mendelianos, vamos a ver que no influyen entre sí.
Eso es el motivo de la tercera ley. Por lo tanto, nosotros vamos a tener caracteres en nuestro cuerpo que van a ser su expresión independiente. El cruce de prueba. ¿Alguna pregunta antes de empezar con el cruce de prueba? ¿Se entiende? ¿Se entiende la tercera ley? ¿Sí? ¿Cómo vamos a construir los gametos? Esto es de manera sencilla. El cruce de prueba es para eso. ¿Cuál es el fenotipo de un fenotipo? Mira, la ley. ¿Cuál es el fenotipo de un fenotipo que sabemos que es dominante? Entonces el fenotipo por lo menos debe tener un alelo A mayúscula o la letra que te guste. Las posibilidades, o es homocigoto o es heterocigoto. La única manera de saber si es homo o si es hetero, ¿qué habíamos dicho? Que debemos tener cruces, descendencias. Esa es la única manera. Por lo tanto, el cruce de prueba va a cruzar a todos con un homocigoto. Para ambos casos. ¿Cuáles son los casos en los que yo cruce con un homocigoto dominante o con el heterocigoto? Homocigotos, todos salen iguales. Para el caso del problema, siempre me van a decir un papá con fenotipo dominante se casa con una de fenotipo recesivo, tuvieron tantos hijos. Calcule el fenotipo del papá. Entonces, tú tienes que hacer las dos posibilidades, ya sea homocigotos o el heterocigoto. ¿Por qué? Porque tienes que hacer el descarte. Tienes que decir por qué este sí y por qué este no, y viceversa. Tienes que sustentar. En el caso que yo tengo aquí, un heterocigoto con un homocigoto, esta persona va a ser dos tipos de gametos y esta una sola. Hago mi cuadro de Punnett y me va a salir la mitad alto y la mitad bajo. Por lo tanto, tu mejor amigo tiene que ser el cuadro de Punnett que nos da. Listo, preguntas ahora. Sí va a empezar la parte medio divertida. Medio más. Eso no promete nada. La herencia mendeliana en humanos. ¿Quién tiene pico de viuda? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene la línea continua? A ver. No me digas que no se miran al espejo otra vez. ¿Quién tiene el pico de viuda? ¿Quién tiene el pico de viuda? Ya está, muy bien. ¿Cuántos más? Pico de viuda, pico de viuda es. A ver, así, la persona se va a tapar sus canas. Sí, que no me alcanzó tiempo para buscar fotos. Sí, porque sí hay fotos. Si no voy a poner la cara de los profesores. Posando para la pico de viuda. ¿Quién tiene pico de viuda? Hay varios que tienen. Ya, muy bien. ¿Quién más? La profesora. ¿Quién más? No sé. ¿Nadie más? Nada se está dando cuenta. Listo. ¿Cuál es dominante? ¿Cuál es recesivo? Dominante, recesivo. Entonces, digamos, cómo yo voy a escribir el fenotipo. ¿De acuerdo? Cuando yo vea una figura y dice que es dominante, es recesivo y es un carácter mendeliano, yo le voy a poner cualquier letra. Le voy a poner, a ver, la P. Rayita. Y si digo que este es recesivo, siempre va a ser las dos minúsculas. Siempre, siempre. Si te dicen que ese carácter es dominante, entonces por lo menos debe poseer un alelo dominante. Si te dice que ese carácter o esa variación de este, que es la línea capilar, te dice que es recesivo, siempre debe estar escrito con las dos letras minúsculas. Siempre. Entonces, estos rasgos que yo veo en mi cara, en mi cuerpo, son transmitidos por los cromosomas llamados autosomos. Del 1 al 22, ya lo hemos visto.
ellos son responsables de que tengas cabello negro, marrón, ojos blancos, rojos, ausencia de pigmentación, todo eso. Se llaman rasgos fisionómicos. Del 1 al 22. ¿Qué nos queda? El 23. Los cromosomas sexuales. Por lo tanto, ¿cómo vamos a llamar a los rasgos que se heredan por los cromosomas autosómicos? Herencia autosómica. ¿Cómo va a ser aquel tipo de herencia que nos dan los cromosomas sexuales? Herencia por los cromosomas sexuales. Ahora va a tener otro tipo. Herencia. Si es por los cromosomas X, se dice ligada al sexo, ligada al X, y si es de cromosoma Y, es herencia holándica. Esto de aquí que estoy colocando, herencia ligada al sexo, ligada al X, herencia holándrica, son para caracteres fisionómicos. Sin embargo, ya hemos visto la semana pasada que los cromosomas sexuales no solamente me dan caracteres fisionómicos, sino que también el sexo, mujer o varón. Entonces, tenemos dos tipos de herencia. En este arbolito, en esta genealogía, en este chisme que hemos visto acá, yo he utilizado ¿qué cosa? Nombres. Nombres, apelativos, símbolos, para ir diciendo ¿qué cosa? La familia. Averiguando los chismes. ¿Cómo es el papá del medio? Como la profesora ya se supo el chisme, porque a mí me gusta la vida chismosa. De niña mi mamá compraba esas revistas de segunda mano y ya salía por los chismes reales. Entonces, por eso. ¿Cómo yo voy a hacer? Para yo decir, ¿saben qué? Vamos a cambiar todo esto. Ya no voy a poner Meghan con Harry y Archie. Voy a cambiarlo todo. Cuando se habla de humanos, de esta manera, yo voy a trasladar, voy a traducir. Voy a traducir y voy a utilizar símbolos. Y acá están dichos. Voy a trasladar y voy a voy a traducir. Meghan es mujer. ¿Cuál es el signo de mujer? Un sí. ¿Cuál es el sí? Harry, ¿qué cosa es? Un varón. ¿Qué cosa dice? Un cuadrado. Para simbolizar unión, matrimonio civil, cruce, una línea horizontal. Listo. Ya no estoy poniendo aquí Meghan y Harry. ¿Por qué? Porque estoy salvaguardando, ¿qué cosa? La identidad de mi pacientito. Listo. ¿Cómo yo digo su descendencia? Como es producto de la unión de ellos dos, va a bajar de esa línea. Y si es uno, directamente varón o mujer. Pero sabemos que es dos. ¿Qué es el primero? ¿Era una niña o un niño? Un niño. ¿Y este de aquí sé su sexo? No sé. ¿Qué dice cuando es sexo no especificado? ¿Qué símbolo? Un rombo. No sé su sexo. No sé. Listo. Acá está la familia de Meghan. Profesora, ¿por qué no coloco como sea? ¿Por qué no pongo aquí este sexo aquí y este otro de acá? Porque cuando yo hago los hijos, siempre empiezo del mayor hasta el último hijo. Entonces, por lo tanto, siempre que aparece más a la izquierda es el hijo mayor y el que aparece más a la derecha es el último hijo, es el hijo menor. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería entonces acá? Por Harry. Él descendería de una línea, ¿no es cierto? Acá está su hermano. Y acá está su papá.
Acá está su mamá y acá está el papá. ¿La mamá está viva o está muerta? ¿Está viva o está muerta? Está muerta. ¿Cómo simboliza a alguien que se murió? Con una raya. Te estoy dando el chisme, ¿viste? Acá está el chisme. ¿Viste? Acá está el chisme. Se casó otra vez. ¿Sí o no? Se casó otra vez. ¿Cómo será entonces el nuevo símbolo? Aquí. Mira, ahí acostado. Ay, no, iba a coger mujer. Se casó con un chico, ¿no? ¿Verdad? Ya estoy diciendo todo un chisme, ¿viste? ¿No tienen hijos? No tienen hijos. Entonces acá, ¿cómo sería que no tienen hijos? Ahí dice que no tienen hijos. ¿Dónde está? Una rayita. Una rayita. Acá está. ¿Ves? Sin descendencia. ¿Ya está? Ya te dije todo el chisme. ¿Viste? Bolita, circulito, mayor, menor. Pero aquí que me he equivocado, profesor. Este es el Harry, ¿verdad? ¿El hermano no debería estar por acá? ¿Sí o no? Vamos a cambiarle. El hermano mayor debería estar por aquí. ¿Este quién sería? ¿Cómo se llama? William, ahí está. William. William es el mayor y acá está Harry, ¿verdad? Entonces ya hice un monster, por ahí está. Ya dije chico. Muy bien. Entonces, ¿qué he hecho yo? He colocado... ¿Cuántos hijos tiene este chico? 3, ¿no? Pero no le voy a poner a su esposa. ¿Cuántos hijos tendrá? Tiene una hija, un hijo mayor, una niña, ¿y qué más? Un niño. Yo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Acá están los múltiples. Los gemelos. ¿Alguien tiene gemelos? Sí, no hay gemelos. ¿Cuáles son los cantantes que son gemelos? Los Jonas, ¿no? Los Jonas, ¿no? Ahí están los Jonas. ¿Cómo escribirían los Jonas? ¿Son igualitos? Creo que no son igualitos. Entonces serían estos de acá. Date cuenta, aquí es con una rayita para decir que son igualitos o si son diferentes. Consanguinidad, divorciados. Acá debería haberle puesto divorciado, ¿verdad? Se divorció. Consanguinidad. ¿Cuándo se casó? La abuela. La reina Elizabeth se casó con su primo, ¿no es cierto? Ya no alcanzo. Aquí, la reina Elizabeth se casó con su primo. Consanguinidad. Ahí está el chisme, ¿viste? Su primo es, pues. Estoy aquí, probando. Probando significa aquella persona que sospecha que tiene una enfermedad o que la tiene. Por lo tanto, si la tiene, le pongo de color. Lo pongo de colorcito. Y aquí hay algo muy importante que es el triangulito, que es aborto. ¿Y qué más tengo aquí yo? Adoptados, que dan en adopción o que se adoptan. Entonces aquí vamos a tener, ¿qué cosa? El árbol genealógico. Pero ahora, ¿por qué ese árbol genealógico le decimos pedigrí? Porque yo voy a evaluar rasgos que se heredan de generación en generación y por lo tanto voy a utilizar palabras como afectado, probando, y es importante saber si es que hay exámenes clínicos. Primer tipo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Herencia autosómica dominante. ¿Qué significa eso?
Herencia autosómica dominante significa que aquellas personas que tienen un alelo son enfermos. ¿Cómo está ahí la abreviatura? AD. Entonces yo le meto nada más que dicen herencia autosómica dominante. Si es autosómica dominante, lo transmiten los cromosomas del 1 al 22. Si es dominante, por lo tanto, es expresado por un alelo dominante. ¿Cuántas posibilidades yo tengo aquí? Pues A mayúscula es A minúscula. Estas personas, ya vamos a hablar de enfermedades, son las afectadas o las enfermas. ¿Cómo serán las sanas? Siempre van a ser homocigotas recesivas. Estas de aquí van a ser siempre las sanas. Un carácter que es de esta manera es la polidactilia. La polidactilia generada por un gen autosómico dominante sería que los que son afectados serían por lo menos un alelo dominante. Y los sanos siempre van a estar con un alelo recesivo. ¿Qué vamos a ver también a nivel de un pedigrí? Siempre, siempre, siempre cuando yo vea aquí, generación 1, tus papás, generación 2, tú, vamos a tener que enumerar. 1, ¿te acuerdas que era hace rato era P y después eras F1? Ahora eso se va a llamar de otra manera. La primera que eran los abuelitos, o ya sea los abuelitos, cualquiera de las generaciones que se vaya a analizar, voy a ponerle generación P y F1. Eso es lo que decía Mende. Pero ahora para hablar de seres humanos, lo tenemos que trasladar, traducir a números romanos. Primera generación, segunda generación. Eso no significa que la primera generación seas tú. Va a ser la más antigua. La primera generación es la más antigua en tu árbol genealógico. En este caso tenemos generación 1, generación 2. Tenemos un afectado y siempre la persona sana va a ser homocigoto recesivo. Yo tengo sano, 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 sin afectar si es masculino o femenino. ¿Por qué solamente estoy colocando A mayúscula, A minúscula? Porque por lo general la posibilidad A mayúscula en algunos casos es letal. ¿Qué significa que sea letal? Que aquel embarazo que posea este genotipo no llega a término. ¿Quiénes tienen mayor sobrevivencia? Los heterocigotos. En el caso de la polidactilia no ocurre eso. ¿Por qué? Porque estamos afectando el número de dígitos. Pero ¿qué tal si este es un factor de crecimiento? El asunto cambia. Porque yo estoy teniendo estos dos alelos, me van a generar un fenotipo leve. Entonces, dependiendo el carácter que yo esté utilizando, voy a tener distintos fenotipos para el caso de la herencia autosómica dominante. Hago mi cuadro de Punnett para este caso. Voy a generar 50% sanos, 50% afectados. ¿Qué me estoy dando cuenta cuando es una herencia autosómica dominante? El papá lo tiene y por lo menos uno de sus hijos es afectado. La condroplasia. La condroplasia es una enfermedad de herencia autosómica dominante en la cual
¿cómo te dice? El 80% de los casos es por mutación espontánea. ¿Qué significa? Del 20 al 25% es heredada por herencia autosómica dominante. Entonces, ¿qué gen está afectado aquí? Es el factor de crecimiento, el factor de crecimiento número 3, donde se ubica en el cromosoma 4, en el brazo P, región 16. Yo aquí lo tengo ampliado, aquí está. ¿Qué son estas otras letritas? Son marcadores moleculares. ¿Qué tengo yo aquí? Todo el factor de crecimiento. Todo el factor de crecimiento. El receptor del factor de crecimiento. Por lo tanto, si yo tengo que es un receptor, tengo que buscar el lado transmembrana. Y tengo que buscar el lado extracelular y el lado intracelular. El lado intracelular está compuesto por unas quinasas, treonina quinasas. Por lo tanto, si yo sé que este receptor va a iniciar cascada de señalización, cualquier tipo de mutación va a ser afecta. En donde yo veo que va a haber la mutación para tener una acondroplasia, aquí en el lado transmembrana. Tengo las dos posibilidades, que en su aminoácido 380, una glicina cambia a una arginina. O que una glicina, pero en otra posición, 375, cambia a una cisteína. ¿Qué tipo de mutación es esta? Si antes tenía un aminoácido y después tengo otro diferente, ¿cómo se llama esa mutación? ¿Cómo se llama la mutación? ¿Sentido erróneo? Sentido erróneo. Sin sentido cuando tenía yo un stop. ¿Dónde yo veo acá un stop? Aquí. El X significa stop y cambió a ser una arginina. Herencia autosómica recesiva. La herencia autosómica recesiva, la voy a escribir así, herencia autosómica recesiva. En el caso del dominante, los dominantes, por lo menos uno, eran afectados. Ahora, ¿quiénes serán los afectados? Los que son recesivos. Y los sanos van a ser los que porten un alelo dominante. Entonces, yo voy a tener aquí enfermo. Y estos van a ser sanos. Una enfermedad como esta. Por ejemplo, hemofilia, diabetes ligadas. Ahí está. El albinismo. El albinismo es una enfermedad autosómica recesiva en la cual los enfermos son homocigotos recesivos y los sanos tienen un alelo dominante. ¿Cuál es la característica? Aquí habíamos visto, vamos a pintar, que si fuera, por ejemplo, Archie, fuera albino, entonces yo tendría aquí pintadito, el papá sería pintadito, no, por ejemplo, solamente lo corta. Después, ¿quién sería pintadito? Este sería pintadito. Pero la que es sana es su mamá y su papá. ¿Qué me estoy dando cuenta? Aquí, el que es heterocigoto está dentro de su fenotipo un alelo recesivo. Por lo tanto, cuando se junta con un heterocigoto, luego lo voy a tener la posibilidad de tener por lo menos un afectado. ¿Por qué? Por mi cuadro de Cruz. Aquí sería la segunda ley. Cruce de heterocigotos, 25% de homocigoto recesivo. Yo tengo 25% de ser un afectado.
Entonces, los cruces posibles. Portador con portador, yo voy a tener 25% de ser afectado. Portador con afectado. Afectado con afectado. Entonces, vamos a tener que a partir de esta herencia autosómica recesiva, nuevos términos. Ya no heterocigoto, sino vamos a tener dentro de los sanos, los llamados portadores, y los que serían los 100% o verdaderos sanos. Aquel que es portador sería el heterocigoto y el completamente sano sería homocigoto. Y ese sería enfermo o afectado. Cuando nosotros hacemos los cruces, vamos a tener distintos tipos de probabilidades de tener descendientes. Ejemplo, la fibrosis quística. ¿Cómo es transmitida? Herencia autosómica recesiva. Por lo tanto, este tipo de enfermedades es muy rara, por lo tanto tenemos una prevalencia, una incidencia de 1 en 1000. ¿En qué tipo de poblaciones va a ser más frecuente? En las judíos askenazí. ¿Dónde está la mutación? Aquí en el gen se llama CFTR, en su aminoácido 508 ha ocurrido a nivel del ADN una división. Si yo ocurre una división, vamos a tener un cambio en marco de lectura. Otra enfermedad, la enfermedad de Tay-Sachs. Igual, ocurrencia en judíos askenazí, vamos a tener el gen XA, que es la exoninidasa A. Está dentro de lo que es el metabolismo de los gangliósidos que se localizan a nivel de neuronas motoras. Por lo tanto, si yo no tengo un correcto, como se dice, metabolismo de dichos lípidos, de los gangliósidos, vamos a tener problemas en la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué es lo que le pasa al niño? Vamos a tener problemas, macrocefalia, hipotonía, convulsiones. Estos niños, por lo tanto, ¿nacen vivos? ¿Nacen o no nacen? ¿Nacen o no nacen? Sí nacen, pero mueren jóvenes. Lo más viejo que he visto que puede haber casos es máximo 9 años. Entonces es una enfermedad infantil. Es letal. Por lo tanto, si ustedes ven los problemas, se van a decir cuántas personas adultas o cuántos nacimientos. Esta enfermedad al nacer no mata, si no es diagnosticada. Pero si es diagnosticada, pero si no es diagnosticada, tenemos enfermedad de niños, muerte mortal. Herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo lo va a aportar los otros cromosomas que nos quedan, que son el par sexual. La que es ligada al sexo, miremos las abreviaturas. XD, ¿qué significa? Ligada al sexo dominante, ligada al sexo recesivo. Por lo tanto, yo ya no voy a utilizar letra A minúscula, letra A mayúscula. Yo voy a borrar todo eso y vamos a tener que hacer ¿qué cosa? Decir mujer o varón. ¿De acuerdo? Mujer o varón. Listo. Mujer o varón. Como es ligada al sexo, yo voy a tener que decir mujer o varón. Voy a coger mi cromosoma X, mi cromosoma Y. Mi cromosoma X, mi cromosoma Y. En el caso de la herencia ligada al sexo, ya sea dominante o recesiva, yo lo voy a escribir como un superhijo. Aquí lo voy a escribir. El Y ya no se escribe nada,
Sin embargo, va a ser ligado al sexo, por lo tanto tiene que estar presente. Si yo digo que es dominante, voy a tener X a la A. Y aquí un espacio. X a la A. Herencia ligada al X dominante. Estas señoras, con la presencia de un solo alelo dominante, van a ser enfermas. En este caso ya no son portadoras. Eso no ocurre cuando es herencia ligada al X dominante. Este va a ser enfermo. X, A minúscula, X, A minúscula, X, A minúscula. Estas son las únicas posibilidades de ser sanas. Entonces, ya no lo puedo hacer de otra manera más que colocar el X. Si es ligado al X, ligado al sexo, siempre tengo que colocar, ¿qué cosa? El X, y como un superíndice lo coloco aquí, las letras que corresponden. Si corresponde una herencia autosómica dominante, ¿qué quiere decir? A ver, síndrome de X frágil, por ejemplo. Tenemos un alelo dominante. Dicha mujer va a desarrollar el síndrome de X frágil dominante. Cuando yo veo en el caso de herencia, ¿puedo borrar? Bueno, ¿van a copiarlo? ¿No lo van a copiar? Para poder hacer encima, no, si es que lo quieren copiar. Si es que lo quieren copiar, si no, no pasa nada. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, vamos a borrar aquí. Si te traslada al otro, chao de enfermo. Si es herencia ligada al cromosoma X recesivo, el enfermo va a ser, por ejemplo, R, esta es una enferma. El enfermo, aquí R, enfermo. Las sanas, aquí vamos a ver, sana completamente sería con los dos alelos dominantes. Y acá falta otra más, que es la popular, portadora. La portadora es portadora, mira, he hecho con otras letras, la profesora está con hambre, ¿no? Un alelo dominante y el alelo recesivo. Esta señora se llama portadora. Portadora. Solamente las mujeres pueden ser portadoras. Los varones, o eres enfermo o eres sano. No hay más. Se transmite de manera ligada al sexo, de manera recesiva, mediante la mujer portadora. Yo voy a tener un montón de enfermedades de este tipo. Aquí está. El daltonismo, la hemofilia, la distrofia muscular de Duchenne, la mucopolisacaradosis, la hidrocefalia. Por lo tanto, si yo te digo enferma de hemofilia, va a tener que ser únicamente con sus dos alelos recesivos. Si te digo enfermo de hemofilia, A minúscula. No hay más posibilidades. Por eso yo me tengo que dar cuenta, a partir de la herencia autosómica dominante o recesiva, cómo es que se manifiestan los afectados. Después de que yo veo esta manifestación, lo extrapolo para aquí, para los ligados al sexo. Me pongo un papel. Otro tipo de herencia que se ha hablado por ahí es cuando ocurre las mutaciones esporádicas y el mosaicismo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, en primer lugar, tenemos este fenotipo.
Padres sanos sin antecedentes familiares. ¿Qué significa eso? Que yo tengo papi y mami y voy a tener dos posibilidades. Que dentro de sus primeros descendientes todos son sanos y uno es afectado. Otro caso, que todos me salgan afectados. ¿Qué pasó ahí? Dice que no hay antecedentes familiares. ¿Tú qué pensarías acá? Oh, profesora, es una herencia autosómica recesiva. Porque ellos no tienen, ya apareció. Pero el abuelo no lo tiene, la tata tampoco, la tatara tampoco. ¿Qué pasó? Mutación esporádica. ¿En dónde? ¿En dónde puede ocurrir mutaciones esporádicas? Falta datos. ¿Sabes cuáles son los datos? Primero, la hermana mayor y el hermano medio, la hermana mayor y la hermana del medio, voy a poner los años. Esta tiene 20, esta tiene 18 y esta tiene 2 años. Y la edad actual de los papis es 45 y 40. Listo. ¿Qué es lo que pasó? Ya te he dado más datos. Estos, ¿cuándo fueron concebidos en el matrimonio? Cuando eran jóvenes. Listo, por lo tanto yo tengo aquí, si lo relacionamos con la epigenética, ¿qué podríamos decir? Que ha habido problemas. ¿En dónde? En el ambiente de los padres, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el primer ambiente que estoy viendo aquí? La edad de la madre, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en la clase 2. ¿Qué es lo que pasa en la edad de la madre? Que hay mala disyunción. Por lo tanto, yo tengo aquí un gameto que se une con uno sano probablemente y tengo mutaciones por ahí. ¿De acuerdo? Puede ser que yo genere gametos malos, obviamente, pero esta mutación esporádica es en la gametogénesis, ya sea de mamá y también de papá, de los dos casos. Mayor probabilidad de la mamá. Pero los padres también. ¿Qué habíamos dicho? Que debemos cuidarnos de la varicocele. Entonces, el que tiene una varicocele, el 70% de los casos de varicocele generan estas alteraciones en la gametogénesis. Por lo tanto, no tuvo, por ejemplo, varicocele para el primer y segundo embarazo, pero sí lo tuvo para el tercero. Esto, mutaciones, por ejemplo. El segundo caso, voy a borrar. El segundo caso, todos sus hijos salieron afectados. Todos sus hijos salieron afectados. Pero ahora este tiene 25 y este tiene 20. Un año recién nacido. ¿Qué pasó ahí? Papito de 25 y de 20. Los mormones, ¿no? Cuando se casan bien jóvenes. Los mormones se casan jovencitos. Niño afectado, por ejemplo, con hidrocefalia, quién sabe con Tay-Sachs, y este con hidrocefalia o con distrofia de Duchenne. ¿Qué puede pasar? El caso se llama mosaicismo. ¿Por qué? ¿Le he puesto carita triste a los papás? No, no le he puesto carita triste a los papás. Eso significa que el papá o la mamá, padres, su fisionomía está ok. Todo está ok. Pero cuando tienen hijos, está mal. Entonces, ¿qué diríamos acá? Primera posibilidad. Gametogénesis afectada. Si tu fisionomía está ok, entonces yo tengo acá qué tipo de células somáticas. Y estas serían células germinales.
Por lo tanto, yo tengo mutaciones espontáneas que se han generado en las células germinales y no en las células somáticas. Por lo tanto, el papá es un mosaico o la mamá es un mosaico. Otra posibilidad, segunda posibilidad. Los padres, su fisionomía está ok, sus gametos también están bien, pero cuando va a pasar a ser el cigoto, va a ocurrir ¿qué cosa? Muchas mitosis. Dentro de estas mitosis van a ocurrir ¿qué cosa? Mutaciones esporádicas. Dependiendo en qué etapa del cigoto va a ocurrir estas mutaciones esporádicas, por ejemplo, si es que ocurre durante la cápsula, estoy haciendo ¿qué cosa? Mutaciones esporádicas. Por ejemplo, el ecto, el meso y el endo. Si yo tengo una mutación esporádica aquí en el meso, ¿qué es lo que va a originar el meso? A ver. ¿Qué es lo que va a utilizar? ¿Qué va a originar? Ya, el endo, que es más fácil. ¿Qué va a originar? ¿Qué va a originar? Ya, el ecto, que es más fácil. Ese es el sistema nervioso, ¿sí, no? De eso no muere. Ese es el sistema nervioso, ¿no es cierto? Ese es el más fácil. Entonces, si ya ocurre solamente aquí, en el ectodermo, y estos de acá están todos sanos, y estos van a estar enfermos. La persona tendrá su cuerpo sano, pero su sistema nervioso afectado. En una misma persona. Esto es un mosaicismo. Como ocurrió después de la fecundación, se llama mutación por un evento post-cigoto. Evento post-cigoto. ¿Qué significa? Que durante el desarrollo embrionario, ya sea de mamá, de papi o de los cigotos, se generó ¿qué cosa? Una mutación esporádica que va a generar dos tipos de poblaciones en tu cuerpo, enfermas y sanas. Por lo tanto, en este caso, si fue en el sistema nervioso central, por ejemplo, tengo aquí hidrocefalia y acá distrofia, por ejemplo. Estoy haciendo una cosa muy random. ¿Se entendió? Entonces, aquí yo tengo por el factor llamado edad y aquí lo tengo por errores en la mitosis. Ya sea por mutación esporádica en la gametogénesis o durante el desarrollo embrionario, vamos a generar mutaciones esporádicas, ya sea en la línea germinal, que son en tus células llamadas gametos, y en todo tu cuerpo, mosaicismo somático. Aquí está, un parche, afectados, sanos. Y aquí, afectados solamente tus gónadas. La única tipo de mosaicismo que puede generar una descendencia afectada es el germinal. ¿Listo? Esto es lo que pasa cuando ocurre lo que sucede. Fecundación, mitosis, 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 mutación esporádica, el evento posidótico. Por lo tanto, esta célula va a originar su propia línea celular que al final va a estar afectada. Ejemplo. Acá tenemos explicaciones de 3 tipos de enfermedades. Acá dice, aquí hay una hemimegalencephalía y aquí tengo displasia cortical focal. ¿De qué depende el grado de afectación en un órgano o en un sistema?
dependiendo en qué estadio de tu desarrollo embrionario ocurrió dicha mutación esporádica. Aquí, el primer caso. Si ocurrió, nos habíamos dicho, por ejemplo, el ectodermo que genera una parte del sistema nervioso, pues todo mi cerebro en este caso está afectado. O quizá ocurrió esta mutación en el epiblasto y este es del trofoblasto. Trofoblasto ya no lo uso, pero los sanos, y el epiblasto sí es lo que uso. Por lo tanto, todo mi cuerpo va a estar afectado. Si ocurre más adelante, más después, si se fueron los primeros días, y eso ya cuando hay semanas, yo voy a tener parte de mi órgano afectado. Mientras más tarde ocurre dicha mutación esporádica o evento posigótico, menos gravedad va a tener la enfermedad. Este caso es el síndrome de Apert. El síndrome de Apert ocurrió por un caso esporádico, por una mutación esporádica. ¿Qué es lo que ocurrió? El marcador que se ha buscado, aquí está mamá, papá, mamá, y la hija está aquí. Esta es la hija. Estos son los padres, este es su hermano mayor, este es el otro, el hermanito. ¿Qué es lo que pasó? Perdió. Esto que está en cuadradito, perdió. Por lo tanto, este niño tiene una lesión en la zona del gen parecida. Otro caso, la osteogénesis imperfecta. Otra vuelta, un papá se casó con dos personas. Primer matrimonio, afectado. Segundo matrimonio, afectado. ¿A cuál de los dos casos se parecería? ¿Al que es viejo o al que es con mutaciones en el desarrollo embrionario? Porque no hay antecedentes familiares. ¿Cuál sería? Toda su descendencia es afectada. ¿Está la mamá afectada? No. Mire, ¿tiene alguna historia por aquí? No. ¿Tiene alguna historia por aquí? Tampoco. ¿Quién es el responsable? El padre. Cuando yo no tengo ninguna información, ya sea de los padres o de los abuelos, significa que no me importa. Lo que me importa es lo que está aquí involucrado. El papá ha generado la osteogénesis imperfecta en sus hijos por una mutación esporádica que ocurrió en su línea germinal durante su desarrollo embrionario. Por lo tanto, cualquier embarazo que él tenga con otros matrimonios siempre va a obtener niños con osteogénesis imperfecta. Algo más tranquilo. Alelismo múltiple. ¿Qué son estos? Los grupos ABO. Los grupos ABO está determinado por tres alelos, que son enzimas. Esas enzimas van a producir, ¿qué cosa? Antígenos en tu eritrocito. Por lo tanto, voy a tener 4 fenotipos posibles. Fenotipo O, fenotipo A, fenotipo B, fenotipo AB. Cada uno de estos fenotipos va a ser generado por un genotipo. O2. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? De tu fenotipo. Por lo tanto, ¿cómo yo determino el fenotipo? Por esta prueba. ¿Cuál es esta prueba? ¿Cómo se llama esa prueba? Yo no sé. ¿Por qué es importante recalcar esta prueba? Porque con esto pueden hacer el llamado filiación. Yo puedo determinar si mi papá es mi papá o mi mamá es mi mamá. ¿Cómo yo voy a hacer el alelismo múltiple? Mendel había dicho que un gen A podría tener A mayúscula, A minúscula. Pero cuando yo veo alelismos múltiples, ya cambia la cosa. Este gen
¿Cómo se llama ahí? Se llama el gen y va a tener más posibilidades. Va a tener A, va a tener B y va a tener I-. Entonces ya no tengo 2, como decía Mendel, ahora voy a tener 3. Estos 3 me van a determinar muchas variaciones. ¿Por qué? Porque voy a tener la posibilidad de colocar 2 espacios. Si yo empiezo con el A mayúscula, voy a tener 2 posibilidades. Si yo lo hago con el B mayúscula, voy a tener 2 posibilidades. Y si yo lo hago con solamente I minúscula, una sola posibilidad. Entonces, B mayúscula, espacio. Ahora, ¿qué significa la presencia de otro alelo dominante? Esto de aquí, cuando yo tengo la presencia de 2 alelos dominantes para un gen, se llama codominancia. La codominancia me dice que el alelo A mayúscula y el alelo B mayúscula se expresan por igual. Entonces, si yo tengo aquí el I a la A y el I a la B, voy a tener el grupo A. Ambos se expresan. Ambos antígenos A y antígeno B lo voy a tener en mi eritrocito. Si yo quiero grupo A, voy a tener 2 posibilidades. A mayúscula y minúscula. B mayúscula y minúscula. Entonces, en total voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genotipos en comparación que yo tenía solamente 3. Se duplicó. Entonces, el alelismo múltiple significa que para un gen voy a tener más de 2 posibilidades. Sin embargo, los genotipos van a ser de 2 en 2, porque yo no soy un triploide, yo soy un diploide. No tengo un ADN alien que me va a donar un alelo o un cromosoma extra. ¿Qué es lo que significa que yo tenga 2 con A mayúscula y B mayúscula que ambos se expresan por igual, igualitos? Entonces, si yo tuviera aquí un C mayúscula, voy a tener que ambos, los 3, se van a expresar por igual. Listo. Vamos a hacer este problema en 15 minutos. Durante esos 15 minutos van a poder salir a tomar aire y regresar. Cualquier grupo voluntario puede salir a pisar, porque la próxima clase para ustedes en prácticas es resolución de problemas. Entonces yo les voy a dar una introducción. Ya han resuelto los problemas de demostración de la ley de Mendel con los primeros, con los botoncitos para ver 25%, 75%, y ahí se quedó. Ahora, vamos a hacer este problema. 15 minutos y lo resolvemos. Pueden salir a tomar aire.
Van a ir cambiando 23 mensajes.